Buenos días, soy Jorge Burgos y mi compañero es Juan Córdoba. Somos el grupo 3 y vamos a presentar las principales aplicaciones de la lógica en los sistemas automáticos de coches, barcos o aviones. Vamos a empezar con una breve introducción de la lógica aplicada en estos ámbitos. Principalmente se utiliza la lógica difusa, ya que se utilizan expresiones que no son ni completamente ciertas ni falsas en su totalidad. Por tanto, su principal ventaja es que pueden tratar información imprecisa. Las principales aplicaciones que desarrollaremos más adelante son, en cuanto a coches, el control de vehículos y de aparcamiento. En especial hablaremos del sistema de frenado de ABS y de los sensores de pitidos y cámaras del vehículo. En cuanto a barcos, entraremos en profundidad en el piloto automático y el control de rumbo y velocidad. Y en aviones hablaremos sobre sistemas de vigilancia, reconocimiento y gestión de carga de pago en UAV en aplicaciones militares y sobre las aplicaciones en control de altura. Por lo que el objetivo de la lógica difusa aplicado en este ámbito es conseguir imitar el razonamiento humano con decisiones más rápidas. Ahora vamos a ver una pequeña introducción histórica. En 1938, Shannon desarrolla el primer análisis simbólico utilizando el álgebra de Boole. El álgebra de Boole, su método principal consiste en efectuar el análisis y síntesis de circuitos lógicos sin memoria. A continuación, en 1959, Lee empleó como herramienta la lógica digital, que es la ciencia de razonamiento aplicada a los circuitos eléctricos, donde se realizaban decisiones únicamente de tipo sí o tipo no. Los primeros autómatas programables se introducen en 1960 por Bedford Associates, quien propuso un sistema de control llamado controlador digital modular al fabricante de automóviles General Motors. Después, en 1974, se empezó a utilizar la lógica difusa, donde Asilan y Mamdani desarrollaron el primer controlador difuso diseñado en una máquina de vapor y se implementó en 1980 por Smith & Co. En la actualidad, las aplicaciones de la lógica difusa en los medios de transporte están en continuo crecimiento. Ahora nos vamos a centrar en la lógica aplicada en los sistemas automáticos de coches. El movimiento automático y eficiente gracias a los vehículos es muy importante para el desarrollo de la sociedad. Varios ejemplos son la lógica aplicada a los sistemas de frenado ABS, el estacionamiento asistido o el adelantamiento en carreteras de doble sentido. Otro ejemplo es el caso de los camiones de basura, donde aplican la lógica a la ubicación donde se encuentran el vertedero y todos los cubos de basura que deben recoger, para conseguir así realizar el camino mínimo y aprovechar al máximo su trabajo. A continuación nos adentraremos en los sistemas de frenado ABS, que consisten en un sistema que evita el bloqueo de las ruedas al frenar y por tanto evita que se pierda el control direccional del vehículo. Por lo que una vez entendido el funcionamiento del sistema, conocemos la aplicación de la lógica en este funcionamiento, ya que en el caso de que el coche frene bruscamente, el vehículo, mediante lógica difusa aplicada en un sistema informático, procederá automáticamente a evitar el bloqueo de las ruedas y por tanto el conductor tendrá mayor control sobre dicho vehículo. En el caso de no tener el sistema de frenado ABS, el vehículo tendrá el conductor tendrá menor control sobre el vehículo y por tanto tendrá mayor riesgo de un accidente. Para finalizar el tema de la lógica aplicada en los sistemas automáticos de coches, hablaremos sobre el aparcamiento asistido, donde la mayoría de los vehículos actuales cuentan con gran ayuda para el aparcamiento, gracias al sistema de los pitidos a la hora de acercarnos a algún objeto, o también ayudas visuales con la línea que nos muestran la distancia aproximada al objeto. Entonces, para comprender esta lógica difusa, nos inventaremos un ejemplo, donde pondremos unas determinadas variables que podrían ser lejos, cerca y muy cerca. Cada una de las variables está asociada a una distancia determinada. Además, si el vehículo se encuentra lejos del objeto, este sonará con un pitido suave o poco estridente, y a medida que te acercas al objeto, el vehículo comenzará a sonar más fuerte, un pitido más repetitivo. Y esto se realizará automáticamente mediante la lógica difusa. En coches más actuales también se encuentra un gráfico visual donde nos podemos imaginar más o menos aproximadamente la distancia a la que nos encontramos del objeto. Y en los coches más actuales se viene integrado con una cámara de visión trasera, que no aplica la misma lógica difusa que los ejemplos anteriores, pero aplica otra lógica difusa en la que si el conductor mete marcha atrás, el vehículo automáticamente
encenderá la cámara y el conductor tendrá visión trasera. Y con esto doy paso a mi compañero Juan, que va a hablar sobre la lógica aplicada en los sistemas automáticos de los barcos. Bueno, soy Juan Córdoba, profesor de Ingeniería Informática, y hoy voy a hablar sobre la lógica aplicada en los sistemas automáticos en barcos y aviones. En los barcos, la navegación ha sido muy importante para el desarrollo de las sociedades. Por eso la automatización y el control han sido introducidos de este ámbito de manera parcial, debido a que el control todavía sigue recayendo sobre los humanos. Teniendo en cuenta el control con reglamentación, se enumeran varios ejemplos, como por ejemplo el mantenimiento del rumbo, control de giro o realización de maniobras, como por ejemplo evitar que dos embarcaciones se choquen, y el rastreo de bombas mediante sonas. Sistema de control automático. El barco debe ser capaz de seguir un rumbo, mantener cierta velocidad y ser capaz de llegar a otro punto, mediante un sistema de telemetría que puede ser gestionado y monitorizado. Para esto se tienen en cuenta los ejes del barco, la resistencia del agua, el giro, el avance del barco, etc. Para el control automático del barco se utiliza el sensor PID, que es necesario que estas señales lleguen limpias, es decir, sin ruido ni interferencias. En este caso deberíamos filtrar el ruido para que lleguen limpias. Si se hace un control de este grado, se utiliza sensores para alimentar al controlador con el estado del sistema. P, el estado actual y errores pasados y de errores futuros. Dependiendo del controlador puede ser PD o PI. Control de rumbo y velocidad. El control de rumbo es una de las operaciones más comunes. El controlador es el que controla el rumbo mediante el controlador PD. Sobre la señal del rumbo, mediante una brújula se determina una serie de medidas, valores, ángulos. Mediante la programación y cálculos se pueden implementar. El control de la velocidad tiene como objetivo mantener una cierta velocidad con respecto al fluido. Para esto la velocidad se mide con el sensor de GPS, que mide los metros por segundo en distintas direcciones, pero en velocidades reducidas esto es muy impreciso. Por esto se implementa un sensor de precisión y un tubo pitot. La precisión que se mide en el tubo es la velocidad relativa con respecto al fluido que se mueve y se controla directamente con P. El que permite cambiar la velocidad es el motor, y para controlar dicho motor y su velocidad se necesita un variador que ofrece 255 señales de distinta velocidad. El motor alcanza la velocidad deseada y luego se para, pero claro, irá contrarrestando para volver otra vez a la velocidad deseada, entonces irá apagando y encendiendo y se perderá la batería. Entonces nos interesa controlar una señal que enviamos al variador del motor, entonces lo controlamos. Entonces el controlador F, por ejemplo, modificará la variación de esa señal. Es decir, una vez alcanza la velocidad deseada de esta señal, el motor se irá regulando para mantener la velocidad. Lógica aplicada en los sistemas automáticos en aviones. Dado que actualmente no hay mucha información sobre esto, una buena opción es la lógica y sistemas automáticos en vehículos no tripulados. Los vehículos no tripulados son muy útiles debido a que es capaz de realizar operaciones sin tripulante ni piloto. Los vehículos aéreos no tripulados UAV han cobrado una importancia en la industria aeronáutica debido a que son capaces de realizar distintas funcionalidades sin necesidad de piloto. Las capacidades autónomas han ido evolucionando. Desde asistir a un piloto situado de forma remota hasta realizar distintas operaciones de forma autónoma y el de gestionar la carga de pago y otras operaciones. Hay distintas aplicaciones, tanto civiles como militares, aunque estas últimas son las más mayoritarias. Las civiles son, por ejemplo, cartografía, geología, agricultura, etc. Un poco de evolución. Los primeros UAVs eran simples naves pilotadas remotamente a través de sistemas de radiocontrol. Se introdujeron en el ámbito militar posteriormente, después de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente se produjeron grandes avances en tecnología que hicieron mejores en tamaño, autonomía y versatilidad, pero no fue hasta mucho después que pudieron ser capaces de realizar de manera autónoma distintas funciones sin necesidad de ayuda externa, ya sea reconocimiento, gestión, información o ataque. Sistemas de vigilancia, reconocimiento, gestión de carga de pago, en los UAVs, aplicaciones militares y funcionalidades. Los UAVs son capaces de gestionar la carga de pago, es decir, son carga en la aeronave que no forma parte de esta misma de forma estándar. La carga de pago tenemos distintos dispositivos, sensores, capaces de generar información de varias utilidades. A mayor carga de pago, mayores son estos sensores y dispositivos, y mayor será el peso de este UAV, y mayor será el consumo, y por ende menor será su autonomía. Un UAV cuenta con todo tipo de sensores, desde videocámaras, radares, sonar, computadores que generan información y la puede gestionar. Los sensores que cuentan con el UAV son usados por el propio sistema de control de navegación, ya sea de localización geográfica, de nuevos planes. También sensores cuentan con GPS, barómetros, comunicación de radiofrecuencia y otros dispositivos. Dependiendo de su autonomía, tiene distintas funcionalidades de autoestabilización que facilita el control, por ejemplo, en condiciones climáticas no favorables, también redirigir el rumbo de manera autónoma o cambiarlo por completo gracias a los sensores. Algunos controladores aplicados en el avión, aplicación del control de la altura. El UAV es muy importante que estos dependan del modelo dinámico, que permite analizar el sistema y su comportamiento. Cada controlador se aplica un movimiento de guiñada, alabeo y altura.
Para la aplicación del control de altura son controladores son PID y PI, como antes hemos mencionado en control de barcos. La sincronización de estos controladores se realiza mediante prueba y error, donde dependiendo de una altura establecida se deberá ajustar una serie de parámetros y se deberá ir regulando. Para obtener la salida se utiliza la interferencia max-min, el cual se utiliza también para el control de guiñado y alabeo. Bueno, esto ha sido nuestro trabajo y muchas gracias por vuestra atención.